Hola, seguimos con Excel. Hoy vamos a ver cómo se hace una factura de venta con dos opciones. Si se introduce efectivo, va a tener un descuento. Si se introduce tarjeta, va a tener un recargo. Empecemos. En primer lugar, para aquellos que necesitan saber desde cero cómo se hace esta factura, es decir, cómo se le da formato, cómo se da alineación, cómo se pone el título, el color, todo eso desde cero lo voy a dejar en el final. Bueno, ingresamos jeans, precio por unidad y la cantidad. Vamos a poner 1 y ahí va la primera función. B5 por C5 y ahí va a estar el resultado. Vamos a darle formato a la columna B. Seleccionamos todo, botón derecho, formato de celdas y vamos a elegir número. Ponemos aceptar y ya tenemos la primera. Vamos a la columna C, seleccionamos, botón derecho, formato de celdas y elegimos general. Aceptamos. Bien. Ahora vamos a la columna D en D5. Ahí vamos a introducir la primera función. Es B5 por C5. Escribimos arriba. Igual. Marcamos y se escribe solo arriba. B5 por C5. Apretamos Enter y tenemos el primer resultado. Continuamos. Vamos a seleccionar toda la columna para darle formato. Botón derecho, formato de celdas y vamos a elegir número. Número tiene 2 decimales al final, así que ponemos aceptar y todo el resultado que nos dé Excel en esa columna va a aparecer en número. Bien. Probamos si funciona bien, ponemos 2 unidades de 1000, 2000. Perfecto. Vamos a arrastrar esa función en toda la columna. Vamos al puntito y arrastramos hasta abajo. Perfecto. Estos ceros que aparecen es normal, ¿sí? Lo vamos a ocultar esos ceros para que nuestra factura se vea bien. Y si no hay nada, que no aparezca nada, que no aparezcan estos ceros. Bueno, ¿cómo se hace? Seleccionamos toda la columna. Vamos a formato condicional. Reglas para resaltar las celdas y elegimos es igual a. Ahí vamos a poner 0 si es igual a 0. Introducimos el 0. Entonces el relleno lo vamos a dar personalizado. Vamos a poner color blanco para que se oculten los ceros. Aceptamos y ya está. Los ceros ahí no van a aparecer más. Si no hay nada, no van a aparecer los ceros. Ahí está. Ahí quedó bien. Perfecto. Continuamos. Ahora vamos a ingresar camisas. Vamos a poner el precio 500 y cantidad 1. Apretamos Enter, 500 por 1, 500. Ponemos 2, Enter, 1000 pesos. Seleccionamos la celda D13. Ahí vamos a ingresar igual suma. Vamos arriba. Ponemos igual. Suma, abrimos paréntesis y seleccionamos desde la D5 hasta D12. Podemos con el puntito arrastrar, apretamos Enter, no hace falta poner el último paréntesis, apretando Enter ya queda grabada la función ahí. Perfecto, ahí nos da el total. Bien, cambiamos, probamos. Ponemos una cantidad, 500.
y se modifica el precio subtotal. Volvemos a poner 2, 2000, perfecto. Bien, ahora vamos a seleccionar la celda B14 y ahí vamos a poner la cantidad de artículos que lleva el comprador. Esto va a facilitar al vendedor controlar la cantidad de artículos que lleva el comprador. Ahí vamos a poner igual suma. Vamos arriba, escribimos igual suma, paréntesis y marcamos. Le decimos a Excel desde dónde hasta dónde. Desde C5 a C12. Y ahí nos da el total. Vamos arriba y centralizamos. Modificamos a ver cómo funciona. Cambiamos la cantidad y cambia abajo la cantidad. ¿Sí? Volvemos a ponerlo como estaba. Perfecto. Muy bien. Ahora lo principal de esta factura, que se automatice la forma de pago. Es decir, si paga en efectivo va a tener un descuento y si paga con tarjeta va a tener un recargo. Esto lo ingresamos así. En F1 escribimos efectivo, en F2 descuento, en F3 el 10%. En H1 tarjeta, en H2 recargo y en H3 10%. Esto también va a facilitar la tarea del vendedor. Si escribe en B15 efectivo, lo que esté en la celda F3, es decir, acá va a estar el 10%, pero puede ser el 15, el 20, lo que sea, va a tener un descuento. Y si escribe tarjeta en B15, se va a recargar lo que esté en H3. En este caso es 10%. Bueno, ¿cómo se hace esto? Empezamos, seleccionamos la celda D15, vamos arriba y empezamos y ponemos igual sí. Entonces, si B15 es igual, entre comillas, efectivo, si el vendedor escribe ahí efectivo, que el comprador compra en efectivo, cerramos comilla, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Excel? Punto y coma. D13, escribimos D13, o la seleccionamos, se va a restar. ¿A qué? Otra vez a D13, abrimos paréntesis, seleccionamos otra vez D13, por, ingresamos el asterisco, ¿por qué lo va a multiplicar Excel? Por F3, que en este caso va a ser el 10%. Cerramos paréntesis y esta es la primera opción. ¿Sí? Si escribe efectivo el vendedor, entonces D13 se va a restar al resultado de D13 del subtotal por el 10%. Ya Excel lo multiplica y lo divide. Al poner el porcentaje ya lo divide. La segunda opción. Escribimos si, abrimos paréntesis, si B15 es igual, escribimos B15 igual, entre comillas, tarjeta, el vendedor ingresa tarjeta, cerramos comillas, punto y coma. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Excel? D13, seleccionamos otra vez el subtotal, abrimos paréntesis, D13 se va a sumar ¿a qué? A la multiplicación de D13 por H3, que es el recargo. Cerramos paréntesis y ya la tenemos. Y atención acá. Acá abrimos un paréntesis, después abrimos otro y lo cerramos. Abrimos la segunda opción, el segundo paréntesis, quedó abierto. Abrimos otro paréntesis,
que también lo cerramos, y decir quedaron 2 paréntesis abiertos. En total tenemos que poner 2 paréntesis más para cerrar esta función y para que funcione bien y no haya ningún problema. Listo. En D15 aparece falso, eso también lo vamos a ocultar, pero vamos antes a probar. Escribimos efectivo, apretamos Enter y se descontó el 10% al subtotal. Acá les dejo la cuentita. 2000 por 10 dividido 100 son 200 pesos. A los 2000 se le resta a los 200 pesos y nos da 1800. Y ahí tenemos el resultado. Bien, borramos y vamos a escribir tarjeta. Esos 200 pesos se tienen que sumar a los 2000 para que quede bien claro. El 10% de 2000 son 200. Si es descuento, se resta. Y si es recargo, esos 200 pesos se suma. ¿Sí? Esto es solamente para aclarar. Bueno, escribimos tarjeta, apretamos Enter y nos tiene que dar 2200. ¿Sí? Se va a efectuar el recargo del 10%. Es el caso que está ingresado ahora, el 10%. ¿Sí? Bien, apretamos Enter, 2200. Perfecto. Vamos arriba, centralizamos la palabra tarjeta y pasamos a lo que nos quedó pendiente, la palabra falso. La palabra falso la vamos a ocultar. Vamos a seleccionar formato condicional, reglas para resaltar las celdas y elegimos es igual a. Entonces escribimos, si aparece la palabra falso, escribimos la palabra falso. Es parecido a lo que hicimos con los ceros. Vamos a formato personalizado y le ponemos color blanco. Lo vamos a ocultar. Aceptamos. Aceptamos. El fondo tenía color, así que también tenemos que eliminar el color acá. Vamos arriba al pote y ponemos color blanco. Y ahí está, finalizado. Vamos a agrandar un poco la columna para que quede bien. Listo. Vamos a probar. Escribimos efectivo y se va a descontar el 10%, 1800. Probamos con tarjeta y se va a recargar a 2000, 2200. Muy bien. Vamos a seguir probando la factura. A ver, borramos camisa. Va a quedar cantidad solamente 1. Y vamos a ver más claro el porcentaje en 1000 pesos. Escribimos efectivo. Y el 10% de 1000 son 100 pesos. 1000 menos 100 pesos, 900 pesos. Ahí lo vemos bien clarito. Ahora vamos a escribir, probamos con tarjeta y se va a recargar. Los 100 pesos se suman a los 1000 y serían 1100 pesos. El recargo es un 10%. Bueno, ponemos otra vez camisa, ponemos 500 pesos, cantidad vamos a poner 2, serían 1000 pesos. Y ahí tenemos, muy bien. Podemos poner también remera, 500 pesos, vamos a escribir también. Y que el comprador lleva, vamos a poner 2 remeras, son 1000 pesos más. Ahí sumó el subtotal 3000, son 5 prendas, la cantidad. Y vamos a poner el formato de la celda, vamos a ponerle moneda, así aparece ahí el subtotal con pesos. Y también el total a pagar, también lo vamos a cambiar, formato de celda, moneda, y ya tenemos el signo peso. Estas dos opciones que tenemos acá arriba es una ventaja para el vendedor y para cualquiera que esté completando esta factura.
puede modificar ahí el descuento y automáticamente se va a aplicar a la factura sin necesidad de entrar en la función misma, ¿sí? Se modifica ahí y se aplica el descuento en la forma de pago, ¿sí? En este caso es el 50% de 3.000, 1.500 pesos de descuento. Es una facilidad que se le da a cualquiera que va a completar esto. El recargo lo mismo, modificamos el recargo, vamos a poner por ejemplo 50%, es decir, de 3.000 va a pagar 50% más, son 4.500 pesos, ¿sí? Vamos a poner tarjeta y vamos a ver si también recarga. Ahí está, 4.500, ¿sí? Así que de una forma rápida y fácil, cualquiera que esté manejando esta factura puede modificar el efectivo, el porcentaje de descuento o el porcentaje de recargo. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video.